bendiga, hermanos. En esta noche, una vez más, estamos aquí reunidos para seguir estudiando la palabra del Señor, ¿verdad? Y esperando que se encuentren bien, que todo sea paz y prosperidad. Bueno, hemos ido desarrollando poco a poco el tema. Yo creo que estamos en el punto más álgido de toda esta enseñanza, que son las 7 leyes de Noé. Ya hemos tratado de ampliar muchas ideas, pero usted sabe que por cuestiones de tiempo no se pueden, pues, ¿verdad? Pero gracias al Padre que yo creo que lo que hemos explicado se ha podido entender. Bien, entonces estamos, como le decía, en la parte medular de toda esta enseñanza de las 7 leyes de Noé. Para recordarle qué son las 7 leyes de Noé, ¿verdad? Son, vamos a decirlo, esto salió pues del estudio de los rabinos, de los jueces de Israel, de cómo los gentiles, como nosotros, o los goín, o goyín, como dicen otros, pueden alcanzar el mundo venidero. Y a través de un estudio exegético, profundizando, vieron que desde el Génesis y a Noé, y a través del Midrash, que ya sabemos que es Midrash, ¿verdad? Las historias que cuentan muchos detalles que no están escritos en la Biblia, pero de alguna manera son informativos. Entonces cuentan de que a Noé se les dio 7 leyes, ¿verdad? Acuérdense, bueno, aunque estudiamos de que a Adán se le dieron 5 y a Noé 2 más, pero esas leyes se rectificaron y se le llama las 7 leyes de Noé porque recuérdese que Noé no era judío, era un gentil. No tenía, en ese entonces no existía Israel como nación, ¿verdad? Y luego aparece Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, y 230 años después de la esclavitud, pues ya aparece una nación. Y ya en el Sinaí, pues Dios llama a Israel y le da los mandamientos, lo que se llama los 613 mandamientos, que también están, ahí están los 7 mandamientos implícitos. Ya hablamos de ellos y esto es importante saberlo porque para que usted sepa de dónde proviene esta tradición, vamos a decirlo, ¿verdad? Hay mucha gente que se opone a esto, como en todo, ¿verdad? Hay gente que está de acuerdo, otros no están de acuerdo, pero eso ya nos corresponde a cada uno de nosotros profundizar, entender si queremos seguir estas 7 leyes o bueno, o ver la manera de ser fiel a Dios. Pero en lo personal me parecen más coherentes que muchas enseñanzas que se dan, ¿verdad? Y usted tiene que entender de que eh, el cristianismo, pues como lo conocemos, llámese evangélico, testigo de Jehová, mormones, su base es el catolicismo. Y justamente hoy en la mañana estaba pensando hacer una lista de todas las doctrinas que creen los evangélicos y averiguar quiénes son los que inventaron estas doctrinas. Yo le aseguro que, aunque yo lo he hecho no a profundidad, yo me he encontrado con mucha sorpresa que todas las doctrinas las han hecho sacerdotes. Así que tenemos que profundizar. Entonces le decía que para mí son más coherentes porque de alguna manera la tradición rabínica tiene más años que la tradición católica. Pero en todo caso, como decimos siempre, nadie es dueño de la verdad, nadie tiene por qué creerme, pero estamos estudiando para tener otra perspectiva de la escritura. Bueno, entonces la semana pasada, ya para entrar en el tema, hablamos ya desglosamos los preceptos, ¿verdad? Sobre la idolatría, ya quedamos claros. El segundo es la blasfemia. El tercero, las relaciones sexuales ilícitas. El cuarto, la prohibición de robo. Bueno, entonces ya vamos a hablar de la quinta ley de Noé y vamos a avanzar y vamos a tratar de terminar este tema hoy, ¿verdad? Para que la otra semana, con la ayuda del Padre, podamos ya casi terminar estos estudios. Bueno, entonces dice, está prohibido el asesinato. Dice, quien mata a un ser humano aún dentro del vientre de su madre, que es el aborto, 40 días después de la concepción, recibe la pena capital. Bueno, usted sabe que hay países donde
el aborto está legalizado, pero eso no quiere decir de que ante los ojos de Dios es correcto, ¿verdad? Excepto en el caso de que la vida de la madre esté en peligro. O sea, si hay una permisión, siempre y cuando la mamá esté en peligro, entonces se prefiere a la madre y no a la criatura. Bueno, yo creo que eso es un caso extremo porque hoy con tanta tecnología, tanta medicina, pues ya casi no se ven esos asuntos, pero si existiera, pues ya sabemos cómo proceder. Prohibida la eutanasia y el suicidio. O sea, está prohibida la eutanasia, ¿verdad? Justamente aquí en Ecuador creo que en estos días se aprobó la eutanasia y el suicidio, pues y sabemos de que eso pues de siempre ha estado prohibido, ¿verdad? Porque lo más bello que nos ha dado el Señor es la vida. Y yo sé que hay situaciones que a veces no se comprenden por lo complejo de la enfermedad, pero bueno, pidamos mejor misericordia al Padre, que nos ayude, ¿verdad? Y que nos dé salud y vida y protección. La muerte por proteger a alguien está prohibida, excepto si uno mismo es el agredido. Oiga, la muerte por proteger a alguien está prohibida, excepto si uno mismo es el agredido. O sea, quiere decir de que uno puede, la defensa personal está bien, ¿verdad? O sea, y cuando dice la muerte por proteger a alguien, o sea, usted mata a otra persona porque está protegiendo a un tercero. Está prohibida. Pero si alguien lo agrede y por proteger su vida, y vamos a ampliar un poco de su familia, entonces, y si pierde usted la vida, pues bueno, según lo que dicen los rabinos, usted tiene herencia en el mundo venidero. Está prohibido contratar a un sicario. ¿Qué le parece? Imagínense, pero acuérdense de los celotes, que eran los que usaban la sica. Hoy el término sicario, pues lo conocemos, pero hace 2000 años no se conocía, pero sí se usaba la sica, la navaja curva, ¿verdad? Y eran matones que se los contrataba. Bueno, está prohibido planificar un asesinato de cualquiera de sus formas, o sea, intrigas, ¿verdad? Tomarlo en ventaja, así que está prohibido. Bueno, ese es el quinto, prohibido el asesinato. Pero lo que más me llama la atención es lo del aborto. Bueno, y eso hay que ponerle mucho asunto, hermano, porque hoy usted sabe que eso es lo que más hay, ¿verdad? Muchos jóvenes, a veces por irresponsabilidad, por desconocimiento, pues se embarazan y bueno, usted ya sabe todo lo que pasa. Incluso eso es un negocio muy rentable para muchos doctores, muchas clínicas. El 6 dice, prohibido el comer animales vivos. Dice, solo está permitido tomar la vida de un animal con el fin de alimentarse. Hay que cerciorarse de su muerte antes de comerlo, es decir, que no existía ningún tipo de movimiento. O sea que la caza deportiva, la cacería deportiva no está permitida. Pero la cacería por necesidad real, pues sí se puede hacer. Entonces le vuelvo a leer, solo está permitido tomar la vida de un animal con el fin de alimentarse. Hay que cerciorarse de su muerte antes de comerlo, es decir, que no exista ningún tipo de movimiento. A eso es lo que se le llama ahogado, cuando el animal no está bien muerto, ¿verdad? Esa es una de las cosas que se le llama ahogado. Dice, el humano no tiene permitido ser rapaz. ¿Qué significa? Comer mortecina, ¿verdad? Usted sabe que hay animales que son animales rapaces. Están las aves, el buitre, ¿verdad? El milano, está el gallinazo que nosotros conocemos aquí en el Ecuador. Bueno, están los lobos. Bueno, no se le permite comer comida putrefacta o comida que no se sabe su origen, cómo fue faenado. Y bueno, entonces eso es en cuanto a la prohibición de comer animales vivos. El humano no puede comer nada que un animal haya cazado o comido, mordido por otro animal. Y esta ley, bueno, en nuestro tiempo pues es un poco extraña, pero hace miles de años acuérdese de que
no se vivía como se vive hoy. Pero en todo caso, un león, un ejemplo, caza un ciervo y lo deja ahí y el ser humano se acercaba a él y se lo comía, no le era permitido. ¿Por qué? Porque antiguamente había muchas enfermedades, muchas infecciones y muchas situaciones que no eran fáciles de curarse. El humano no puede beber, alimentarse de sangre de otro ser viviente o de su propia especie. O sea, no puede tomar sangre de animal. Y acuérdese lo que dice el capítulo 15 del libro de Hechos. Cuando hablamos de esta situación, uno de los mandamientos o de los preceptos que dio Santiago y el concilio de Jerusalén a los gentiles es que no tomara sangre. Claro, hay otra gente que interpreta y dice no se hacen transfusiones, pero no está hablando de transfusión, está hablando de comer, porque acuérdese de que antiguamente había muchos ritos en cuanto a la sangre, ¿verdad? Y bueno, entonces está la prohibición. Así que, como yo le digo a los hermanos, aquí en Ecuador hay un plato que se llama yaguar locro, ¿verdad? Locro es papa y yaguar es sangre. Así que nada de yaguar y locro lo que usted quiera. Entonces, nada de sangre. Hay hermanos que les cuesta dejar la morcilla, pero bueno, en todo caso, como siempre decimos, eso ya cada uno es personal. Bueno, ¿verdad? Usted quiere seguirlo haciendo, pues ya eso es usted y el Señor, pues, ¿verdad? Y luego, y el mandamiento 7 dice, establecer cortes de ley y justicia. Para que, ¿y por qué se estableció esta ley? Entonces, acuérdense que le dijo Dios a Noé, le dijo, dice, el hombre que matare morirá. Pero esa muerte no era venganza, tenía que haber a alguien que delibere, alguien que juzgue. Y entonces en ese pensamiento, en esa línea de pensamiento, el séptimo mandamiento apareció, que se establezca leyes de justicia. Toda corte de ley debe estar acorde con los 7 preceptos de los hijos de Noé. ¿Qué significa? O sea, la regla con que van a juzgar, escúchame, las reglas con que van a juzgar a los infractores son los 7 preceptos de Noé. En el caso de los jueces de Israel, acuérdense que en la Biblia hay un libro que se llama Jueces. ¿Y por qué? Porque su trabajo era traer justicia, juzgar, ¿verdad? Reprender, exhortar. Había muchas maneras de reprender, había multas, había azotes, y las penas capitales ya era ahorcamiento, quemadura o lapidación a través de piedra. Pero eso no lo podía hacer cualquiera, ¿verdad? Tomar venganza por su propia mano, sino eso tenía que ser bajo una corte de justicia. Y la regla que iban a usar para juzgar no eran sus pensamientos ni sus ideas, sino era la Torá en el caso de los judíos. Y en el caso de los Benei Noa o hijos de los hijos de Noé, entonces son las 7 leyes de Noé. Bueno, esto ya, si lo vemos ya de una manera más, ¿cómo le diría? Más civil, ya eso es cuestiones. En nuestro país hay cortes, hay juzgados y bueno, y hay cosas que se tienen que juzgar ahí, hay otras que se tienen que juzgar dentro de la iglesia, ¿verdad? Bueno, entonces que Dios le dé sabiduría, usted puede entender. Entonces dice, debido a la obligatoriedad que posee el Noahida de que en su sociedad exista una corte de ley, es obligatorio establecerla en la comunidad que no la posea, por lo que este mandamiento se convierte en una prohibición y amerita castigo todo aquel hijo de Noé que pudiendo no la cumpla. O sea, por eso usted ve que en la iglesia, hablando ya en el término eclesiástico, debe haber disciplina, pues, ¿verdad? Debe haber disciplina, debe haber consejo. Y ahí hay mucha gente, usted sabe cómo actúa. Pero bueno, sigamos adelante. Solo se podrá condenar a aquellos transgresores mentalmente competentes. O sea, mire qué interesante, esto hace miles de años lo escribieron. Solo se podrá condenar a aquellos transgresores mentalmente competentes. Estamos ya en la 7ª ley de Noé. Es deseable que ambos litigantes lleguen a un acuerdo para evitar ir a la corte. Esto fue lo que enseñó Jesús, dice. Ponte de acuerdo con tu hermano
para que no te lleve el agua al alguacil y el alguacil no te meta en el calabozo, porque de cierto no saldrás ahí hasta que no pagues el último cuadrante. Entonces ya ves que esta ley la aplicó el mismo Yeshua. En una corte de ley no ágida, la evidencia circunstancial es admisible. La integridad e imparcialidad de un juez tiene que ser total. Bueno, hoy vivimos, hermanos, tiempos difíciles donde este mandamiento es muy complejo de que un juez sea imparcial. Y tenemos que pedir al Padre que mande jueces con esa imparcialidad, que no tenga balanza tendenciosa. Cada caso debe ser tratado individualmente. Cada caso, o sea, aunque se parezca a otro, hay que tratarlo individualmente. No juzgar con la misma vara todos los casos, ¿verdad? Lo que sí vamos a juzgar con la misma Torá, pero las circunstancias a veces, usted sabe, cambian, ameritan, hay ciertos detalles que son diferentes a otros. Dice, si una transgresión o transgresiones cometidas por uno mismo, por un mismo transgresor, amerita dos o más castigos por parte de la corte, siempre se aplicará el más estricto. O sea, va de menor a mayor. Toda persona está obligada a brindar testimonio en la corte si posee algún conocimiento sobre la transgresión cometida. Esto es un testigo, ¿verdad? Por lo menos yo he visto en la iglesia que cuando uno llama testigos, todos dicen, es que yo no quiero problemas, dicen. Hay mucha niñería en el pueblo de Dios. Tenemos que aprender a madurar, tenemos que aprender a ser serios en nuestra fe. No estamos jugando, Dios no está jugando, hermano. Y como la gente vive de esa manera, sin honor, entonces bajo mentiras, entonces son a veces falsos testigos y hablan muchas cosas de incoherencia. Y como como se dice en el hebreo, lashon hara, lengua maligna. O sea, y es un pecado terrible ser un falso testigo. Acuérdense que a Jesús, a Yeshua, lo condenaron por 2 falsos testigos. ¿Qué le parece? Un transgresor condenado no puede ser llamado a brindar testimonio, porque tiene una condena. Está prohibido ofrecer testimonio basado en rumores. No pueden ofrecer testimonios en una corte de ley. ¿Quiénes? Esclavos, por cuanto no poseen voluntad propia. O sea, claro, ya no hay esclavos, por lo menos en nuestra sociedad no hay esclavos, ¿verdad? O podremos decir esclavos psicológicos, ¿verdad? Que una de las partes está hincándolo, que tiene que testificar de esta manera. Y yo, esto sí lo he visto en la iglesia, ¿verdad? Que se confabulan a veces bandidos, pillos, que dicen ser creyentes, pero de creyentes tienen lo que yo tengo de ruso. O sea, nada, ¿verdad? Solo el membrete nomás. Y a veces hasta sirven en las iglesias y se ponen. Entonces ellos son esclavos de sus propias concupiscencias. Ellos no pueden dar testimonio. Oiga, niños tampoco pueden dar testimonio. Así que no se puede traer a un niño. Qué interesante esto. Mire cómo nos regula todo lo que debe acontecer dentro. Estoy aplicándolo dentro de la congregación, porque también esto es aplicable dentro del ambiente civil. Dice, deficientes mentales, sordos, o sea, gente que tiene algún problema psicológico. Bueno, la mayoría de la gente que anda metida en problemas en la iglesia, como digo yo, no son, ¿cómo se llama? Cuando tienen dos personalidades, bipolares. No, ahora la gente es tripolar, cuatripolar. Entonces, a veces tienen deficiencias mentales, digo yo. Y sordos cuando les conviene. Mudos tampoco, ciegos, aun cuando sean capaces de reconocer la voz del transgresor. Personas descuidadas en el cumplimiento de los 7 preceptos. Mira, oiga bien, un testigo, por eso no se le puede creer a cualquiera su testimonio, ¿verdad? Entonces, personas, dice, descuidadas en el cumplimiento de los 7 preceptos. O sea, la persona que va a ser testigo tiene que tener por lo menos la base de cumplir los 7 preceptos de Noé, que usted ya está viendo que no están fuera de ningún foco
y no tienen nada que ver con la religión, sino tienen que ver con cuestiones de conciencia, de temor de Dios, cuestiones de cuidar el cuerpo, de cuidar la vida, ¿verdad? Pero si es alguien alevoso, malcriado, alguien que no tiene temor de Dios, irreverente, ¿verdad? Y dice, y amigos del transgresor, o sea, que no haya parcialidad en el corazón de él. Y es interesante, cónyuges del transgresor o familiares cercanos del transgresor, alguna persona que obtenga directa o indirectamente beneficios con el fallo. Uno ve estas cosas, hermanos, y yo le voy a decir algo que lejos que estamos de lo básico, pues, ¿verdad? Y ahí es donde no nos hemos regulado correctamente en muchas cosas, y esos son los desbarajustes, o como yo digo, las evangelocuras, ¿verdad? Mire, qué lindo que dan amplitud, entonces, y a veces la gente pregunta cosas, yo sé que pregunta porque tiene inquietudes, pero yo le voy a animar que usted lea profundamente para saber los procedimientos de cómo debemos resolver ciertas situaciones. Y repito, lo estoy trayendo al ambiente eclesiástico dentro de la iglesia, pero esto no tiene nada que ver con la iglesia en el sentido de que no fue dado para la iglesia, sino fue dado para la humanidad en general. Entonces, estos son requisitos o lineamientos con que la humanidad tiene que manejarse. Entonces, eso es en cuanto a los 7 mandamientos. Sigamos. Y hay otros mandamientos que no están establecidos. Y hay más, ¿verdad? Porque al final se decantan como en 31 mandamientos. Pero le voy a dar otros mandamientos porque se le vendrá a su mente, que también están establecidos a través de decretos rabínicos para nosotros los gentiles. Dice, honrar padre y madre. Oiga bien, honrar padre y madre. Eso yo creo que no hay que ni enseñarlo, eso es por naturaleza, pero tenemos que recordárselo a la gente, porque hay mucha gente que a pesar de que va a la iglesia, y a pesar de que a veces hasta son salmistas, ujieres, ancianos, pastores, ni siquiera saludan a sus padres. A mí me contaban que hay una chica que es predicadora y no le habla a su mamá, porque su mamá dicen que es muy enojona. Eso son niñerías. Aunque su papá sea faraón, usted tiene que hablarle. Aunque su mamá sea Raá, usted tiene que hablarle. No hay justificativo, ¿verdad? Ofrecer caridad a los necesitados, o sea, sedaká, ¿verdad? O sea, nos invitan a dar sedaká. Acuérdese que es una palabra que significa justicia social. Acuérdese que hablamos en la iglesia, hablamos del maser, hablamos de la sedaká, hablamos de la terumá, incluso hablamos de la limosna y entendimos. Entonces dice que tenemos que aprender a dar sedaká, justicia social, ¿verdad? Y acuérdense que la diferencia entre limosna y sedaká es grande. La limosna es algo que sale espontáneo, sedaká es algo que tenemos que hacerlo programado para hacerlo bien y hacerlo ya con conocimiento y con conciencia. En cambio la limosna es algo que aparece, ¿verdad? Por eso usted en la iglesia no puede dar limosna, tiene que dar sedaká. Bueno, entonces sigamos. ¿Qué más? Hay otros mandamientos. Respetar la creación y rezar. Acuérdense que la palabra rezar no la inventaron los curas ni la iglesia católica, la inventó los judíos. ¿Y dónde la inventaron? En Babilonia. Porque ahí se contaminaron tanto que ya ni siquiera sabían cómo invocar el nombre del Creador. Entonces vinieron los sabios de aquel entonces y comenzaron a hacer libros que se llaman sidur o libros de oración con varios motivos. Y se repiten y se repiten. Entonces eso de rezar se lo copiaron a los judíos. Pero bueno, entonces respetar la creación. Vamos a poner un versículo, Isaías 56:7. Cuando un noágida, o sea, uno que practica las 7 leyes de Noé, ora, ciertamente obtiene recompensa, como aprendemos del profeta Isaías. Mire, Isaías 56:7 dice, y yo los llevaré a mi santo monte, mire, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Aquí está hablando a los judíos, ¿no?
Porque mi casa, mire el título que da, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. O sea, no solo los judíos pueden orar, pueden rezar, nosotros también tenemos que orar. Es un mandamiento, ¿verdad? Para nosotros. Entonces, ahí usted está viendo, ¿verdad? Que es una casa de oración. Claro, no está el templo, pero cuando venga el Mesías y levante el templo, aunque usted sabe, los cristianos dicen que el que va a levantar el tercer templo es el anticristo. Yo le digo, ¿qué tiene que ver el anticristo con el templo de Dios? Y esas son las interpretaciones erróneas que se tiene dentro de la cristiandad. El que va a levantar el tercer templo es el Mesías, Yeshua HaMashiach. Bueno, entonces dice, cuando uno agita ahora ciertamente obtiene recompensa, como aprendemos del profeta Isaías, lo que leímos. Aun cuando no se encuentra obligado a involucrarse en la plegaria, es evidente que un noágida cumple un precepto cuando ora. Por eso tenemos que recordar las palabras del Señor Jesucristo que nos enseñó a orar. Cuando un noágida se ve presionado por una emergencia personal, se espera definitivamente que rece a Dios. Tal plegaria demuestra una creencia básica en Dios, exhibiendo la confianza de que solo Él es quien da el sustento y que solo Él sana. Aquel que no ora a Dios en época de necesidad demuestra que no cree en Él, sino en otras fuerzas o en otros dioses. Aquí la pregunta surge: si un noágida ora solo en pensamientos, ¿merecerá recompensa o debe orar verbalmente? Miren, esto me encantó a mí. O sea, hay gente que ora, yo he visto en la iglesia, ¿verdad? Aunque hay gente, hermano, que llega a la iglesia a dormirse, ¿verdad? Y no oran y cada rato van al baño y cada rato... No van a lo que van, no van a lo que van. Ni siquiera en eso, hermano, cumplimos en lo básico. Esforcémonos, por favor, dice. Concluimos, dice, que no será recompensado por una plegaria mental. O sea, según, escúcheme bien, según la legislación rabínica. Porque esta no es realizada en la manera apropiada. O sea, según ellos, orar mentalmente no es correcto, ¿verdad? ¿Qué le parece? Me gustó mucho. Puesto que la plegaria establece un lazo entre el ser físico, fíjese, qué interesante, y un Dios de modo personal. Por eso la Biblia dice, abre tu boca. Y Jesús, cuando ora, es decir, Padre nuestro. O sea que la oración mental, como según esta legislación, hermano, no tiene sentido. Porque me gustó mucho, porque dice aquí, dice establece un lazo entre el ser físico. Eso quiere decir que el hombre tiene que hacer algo, tiene que gesticular. Y hay gente que le cuesta. Yo le animo a usted que pida libertad por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu de Dios, para que usted pueda expresar su oración. Y estamos hablando de leyes muy sencillas que las hemos practicado durante muchos años, pero no hemos sabido de dónde han aparecido, y a veces las hemos practicado deformemente porque no hemos sabido bien cómo es de practicarla. Uno debe usar lo físico para crear este lazo. Fíjese qué lindo, porque toda la gente lo espiritualiza. Todo lo espiritualiza. Pero hay que usar lo físico. En este caso de la oración, hay que abrir la boca. Así es lo mismo. Cantaré, pero cantaré con el entendimiento. O sea, canto, oro, pero también pienso lo que estoy haciendo. Pablo usó esto a los gentiles en Corintios, acuérdese. Es decir, una plegaria verbal moviendo los labios y produciendo voz. Así que mañana espero ver a los hermanos que cuando oremos alcen su voz. Y estamos hablando de leyes básicas, hermanos. Estamos hablando de leyes
que tenemos que practicarlas. Ya las hemos practicado, pero tenemos que pedirle al Abba, al Padre, que nos desate para que podamos hablar. La plegaria no ágida no debe consistir en meras súplicas, sino que debería también incluir alabanzas a Dios. Así que, ¿qué le parece? Hay que cantar al Padre. El acto y la experiencia de orar a Dios. Y es obvio que está prohibido orar a cualquier otro ser que no sea únicamente a Dios. Y acuérdese que hay gente que ora a Jesús, hay gente que ora al Espíritu Santo, y hay otros que están peor, que oran a la Virgen María, a los santos, a la almita de la abuelita. Pero el mismo Jesús nos enseñó que hay que orar al Padre, al Padre. Al Padre, oiga bien, en el nombre o en los méritos de Yeshua o de Jesús. Eso significa en el nombre o en los méritos. O sea, por todo lo que Él hizo. El Padre tomó como una riqueza y esos méritos son, ¿verdad? Son como en una cuenta corriente, está ese dinero ahí y usted cuenta con él. O sea, nunca usted va a estar en contra porque los méritos del Señor son tan abundantes que el Padre siempre los recuerda. Así que no hay que orar al Espíritu Santo, no hay que orar al Hijo, hay que orar al Padre. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. Lo que pasa es que la gente se confunde cuando hay gente que exclama como Esteban y dice, oh Señor Jesús. Pero eso no es una oración, eso es una exclamación. Es como que yo diga, ay mamita linda, ¿verdad? No estoy orando, estoy solo exclamando. Entonces hay que hacer una diferencia entre una oración y una exclamación. Una oración ya es algo más profundo. Bueno, presenta niveles sin límites, ¿ya? Pero entonces cuando uno suplica a Dios por sus necesidades y deseos o por ayuda en época de peligro o estrés o cuando se realiza una plegaria profunda y meditativa a fin de elevarse espiritualmente, es siempre una experiencia mística, una comunión con el mismísimo creador del alma, el Padre, dice, de quien ora. A través de la plegaria el hombre puede despojar de su conciencia todo materialismo y asunto físico, separándose a sí mismo de su naturaleza animal, llegando a ser un total ser espiritual. Por intermedio de la plegaria, uno puede alcanzar un nivel cercano al de la profecía. Entonces dice el Salmo 117, verso 1, mire lo que dice el rey David en cuanto ya a la alabanza, porque no dice que solo hay que orar, también hay que alabar y alabar al mismo Padre. Y el rey David escribió, alaben al Eterno, alabad a Jehová, naciones todos, pueblos todos, alabarlo. O sea, la alabanza, la oración, si se da cuenta, incluso podríamos implicar el ayuno. No es una cuestión solo de los judíos, es de los que tememos a Dios, de los que creemos en Dios. Por eso la alabanza verdadera es al Padre, ¿verdad? Y si cantamos a Jesús, es por tenemos que cantar por lo que Él hizo. Eso es diferente, eso lo tenemos que explicar. Y usted lea la Biblia, no hay confusión. Lo que pasa es que como nuestra cabecita está metida, ¿verdad?, en la religión católica, hermano. Y bueno, entonces este salmo, ¿verdad?, se refiere a los hijos de Noé, que le canten todas las naciones de la tierra. Está estrictamente prohibido rezarle a cualquier persona, animal o cosa como forma de llegar al Creador. O sea, no podemos orar a cualquiera ni rezarle. Únicamente se debe rezar a Él, o sea, al Padre, al Creador, al Dios eterno. Queda prohibido el animismo. ¿Qué es animismo? La creencia de que un hombre puede ser una extensión o parte del Creador del universo, ya que es idolatría hacer cosas así. O sea, darle a la gente, ¿verdad?, el título de que es una extensión de Dios.
Eso se llama idolatría. Y eso se ve mucho en las iglesias evangélicas, ¿verdad? Que a los pastores, a los apóstoles, profetas, cuando son ungidos, ya hermano, poco más y bajan a Dios del trono y lo ponen a él ahí. Y le llaman reyes y tantas locuras, ¿verdad? Pero está prohibido, pues. Dice, la oración, rezo o cántico debe estar dirigida únicamente al Creador. La oración, rezo o cántico debe empezar con alabanza, ya que cuando nos dirigimos al Creador estamos invocando al Rey del universo. La oración, rezo, cántico debe expresar agradecimiento. Bueno, y aquí sigue sobre los sacrificios. Esa parte no la vamos a leer, pero si usted quiere, léala, porque habla de los sacrificios del templo y hay una consulta de que si los noágidas pueden hoy día hacer sacrificios. Y según la legislación rabínica, dicen que sí. Bueno, eso ahí está. No creo que nosotros lo hagamos, ¿verdad? Pero si usted un día lo quiere hacer, ahí está la legislación y está cómo tiene que hacerlo. Bueno, entonces, pero para avanzar, porque el tiempo ya se acortó, quiero hablar de las fiestas. Si nosotros, los hijos de Noé, que no somos judíos, que no estuvimos en el monte Sinaí, que no somos descendientes de los que estuvieron en el monte Sinaí directamente, somos, ¿verdad?, por la fe en Abraham, ¿verdad? Aunque hoy día muchos dicen que son judíos porque son parte de las 10 tribus perdidas de Israel. Yo quiero decirle a los hermanitos que si oyen ese tema alguna vez, no crean todo eso, hay que estudiarlo. Un ejemplo es como que yo diga que yo soy judío cuando mi pinta no me da, ni el apellido no me da, ¿verdad? A lo mejor usted sí, ¿verdad? Es judío. Pero bueno, pero hay que estudiarlo, analizarlo, pero en este tiempo tenemos que analizar todo, cuestionar todo. Y cuando digo cuestionar no quiere decir criticar, no quiere decir desechar, sino, voy a hacer otra palabra más clara, discernir. Tenemos que discernir, porque acuérdense que hoy se están levantando muchos falsos maestros. ¿Y cuál es la única intención de los falsos maestros? Hacer mercadería de usted. Bueno, entonces, en las fiestas del Eterno, ¿cómo debemos proceder? Y como estamos dentro de la congregación tratando de explicar estas situaciones, vamos a pasar al vuelo de pájaro. Y dice, hablar del Shabbat. Oiga, dice, Shabbat es el sábado, ¿verdad? Que empieza el viernes a las 6 de la tarde y termina el día sábado. Bueno, el día ya, mire, ahorita si estamos ya domingo ahorita, según el calendario del Creador. Ahorita son 8:25 de la noche, o sea, tenemos 2 horas más o menos y piquito de que hemos empezado el domingo, según el calendario del Creador. Acuérdese que estamos estudiando eso. Entonces, un hijo de Noé no debe observar el Shabbat en la forma que un judío lo hace. Métase en su cabeza. Y estamos hablando otra vez de la legislación rabínica. Un hijo de Noé, o sea, un gentil, no debe observar el Shabbat en la forma que un judío lo hace. Usted sabe que la Iglesia Católica enseñó, y aún la Iglesia Evangélica enseñó, que el día del Señor es el domingo. Y eso es una aberración terrible. El día del Señor es el Shabbat. Ahora, si nos reunimos el domingo, esa es otra cosa. Pero lo que nosotros no podemos decir que el día del Señor es el domingo. Porque Dios no cambia, hermanos, por favor. Pero aquí nos están diciendo, por si acaso ustedes decían, nos vamos a volver sabáticos. No, ¿acaso los adventistas inventaron el Shabbat? Pues hombre, usted está viendo que el que inventó el Shabbat fue Dios en la Torá. Así que entonces nosotros tenemos que entender cómo ubicarnos dentro de todo eso, porque al final son energías espirituales. Si Dios dice una cosa, es porque nuestra alma también necesita esa energía espiritual. Entonces dice, un hijo de Noé no debe observar el Shabbat en la forma que un judío lo hace. Un hijo de Noé no debe dar ocasión para que un judío rompa el Shabbat, o sea, no ponerle piedra de tropiezo. Dice, hay quienes dicen que cada no judío que vivió en Eretz Israel, o sea, en la tierra de Israel, en aquel entonces, en la época del sagrado templo en Jerusalén, Ger Toshad, un Ger Toshad es un gentil, ¿verdad?, que vive en la tierra de Israel,
dice que ha aceptado formalmente la obligación de respetar las leyes de Noé, o sea, un temeroso de Dios, es un cuarto Shabbat. Dice, frente a una corte judía, tiene que defender y mantener el Shabbat. O sea, es lo que estamos haciendo. Que no podemos decir que el día del Señor es el domingo, el día del Señor es el sábado, el Shabbat. Oiga, hay espacio para sugerir que el Noágida, incluso hoy en día, mediante la aceptación de cumplir los 7 mandamientos, se encuentra en la misma categoría que un Ger Toshab y debe, según Rashi, respetar el Shabbat. Respetar. Oiga bien los términos. No, una cosa es respetar y otra cosa es guardar. Oiga bien. Yo le voy a decir una cosa. Si usted quiere guardar el Shabbat, guarde el Shabbat. No hay problema porque nos es permitido, ¿verdad? Pero sí, a todos los que tenemos que hacer es respetar el Shabbat. ¿Qué significa? Que no podemos decir que el Señor, Dios cambió el domingo por el sábado. Eso es una patraña, ¿verdad? Así que, dice, se sugiere que el Noágida celebre el 7º día. Es una sugerencia que se está dando. Oiga bien, es una sugerencia. A lo mejor su alma hace clic y usted acepta la sugerencia. A lo mejor no. Acuérdese que es una sugerencia, no es un mandamiento. ¿Sí ve? Pero ese mandamiento sí es obligatorio para los judíos. Dice, este es un día en el cual debería abstenerse de trabajar dentro de sus posibilidades. Qué lindo, ¿verdad? Yo cuando estudiaba esto, yo me gozaba y yo decía, wow, qué lindo tener esa libertad, porque a lo mejor el alma de uno no hace clic, o a lo mejor el alma de uno hace clic. Usted tiene la libertad, fíjese. Entonces, hoy hay gente que quiere imponer las cosas y que hay que hacer esto. O sea, salimos de Guatemala para entrar a Honduras, hermano. Por eso tenemos que tener conocimiento, pedirle al Padre que nos dé ese entendimiento. Y recién estamos hablando del Shabbat, imagínense. En la víspera del sábado, viernes por la noche, los noágidas podrían tener, si es que usted decide, tener una cena familiar festiva con comida especial y a la luz de las velas, después de la puesta del sol en honor del 7º día. Como fue ordenado a Adán y a Noé, durante la cena podrían entonar canciones para fortalecer sus creencias, incluidas las canciones acerca de la creación. No se debe llamar a este día el Shabbat, pero sí el 7º día, como está escrito en Génesis. Incluso hasta nos prohíben llamar el Shabbat. Bueno, en el 7º día, si se puede arreglar sin dificultades, debe abstenerse de ir a trabajar, si es que puede, ¿verdad? Pero, o sea, nosotros vivimos en un sistema que a veces el sábado es muy difícil dejar de trabajar, ¿verdad? Por eso usted ve que la mayoría de las religiones que guardan el sábado tienen sus propios negocios. Y pobre la gente que trabaja para otro. Es un suplicio, es un calvario, hermano. Y dicen que tienen que guardar el sábado. Mire, hermano, esto es bien delicado. Un ejemplo, los doctores en Israel, aún en Shabbat trabajan. Porque hay regulaciones, pues. Aún en Shabbat prenden el carro y van a ver los enfermos en las ambulancias. Aún en Shabbat, si hay que dar bala, ahorita que hay guerra, dan bala. O sea, entonces la gente a veces es más papista que el Papa, es más religiosa que los religiosos. Hay que tener entendimiento que para eso hay autoridades alágicas, hay ministros de Dios que tienen conocimiento y nos pueden dar una apertura para que no se vuelva carga, pues. Y eso es lo que pasaba en el tiempo del Señor, que hicieron más de 300 mandamientos para guardar el Shabbat. Y le digo, si usted lo quiere guardar, eso ya es voluntad suya, pero no es una obligación. Pero si usted hace clic y lo quiere hacer con devoción, le es una bendición a usted. Pero usted no pueda pretender que otro gentil como nosotros, obligarle a guardar el sábado. Bueno, entonces dice, en el 7º día sí se puede arreglar sin dificultades, debe abstenerse de ir a trabajar. Si es posible, se debe ir al campo o a un parque para sentirse cerca del Creador del mundo. Si la congregación tiene una sesión de oración, mire qué bonito, sería bueno tener una sesión de oración el sábado en la iglesia. Se puede recitar los salmos relacionados con el día del reposo y de la creación, que dice como el Salmo 104. Qué lindo. También se debe estudiar porciones de la Torá vinculadas a los mandamientos de los hijos de Noé. Al final del sábado, Mosei Shabbat, o sea, al final del sábado, al final del 7º día,
y el comienzo de la nueva semana se puede recitar la oración por la nueva semana. Por eso usted ve que, por ejemplo, nosotros nos congregamos el viernes, ¿verdad? En la noche. Entonces ya estamos en el sábado, en el calendario del Creador. Entonces si usted dice, yo quiero guardar el sábado, vaya el viernes al culto. Ahí estamos en el Shabbat ya, cantando al Padre, alabando al Padre, ¿verdad? Y luego, pues, si quiere hacerse su cenita en casa, mire, la idea es que usted tenga comunión con el Creador. ¿Qué le parece? Maravilloso, ¿verdad? Entonces dice, al final del sábado, al final del séptimo día y el comienzo de la nueva semana, se puede recitar la oración por la nueva semana, la Agdalá, ¿verdad? Que es la oración que se termina. Bueno, eso ya lo podemos explicar más adelante. Después de haber encendido, dice, una vela de Agdalá, dar las gracias a Dios por haber enseñado a Adán cómo hacer fuego. Mira hasta dónde se remonta, aleluya. El cual es la fuente de toda la energía que ha permitido al hombre realizar cambios en este mundo. O sea que hay que agradecer hasta porque Dios le enseñó a Adán a hacer el fuego. Esa no me la sabía, pero ya aprendí ahorita. Aleluya. Qué maravilloso. Así que mire, como que hay una obligación de ir el viernes, ¿verdad? A dar gracias porque entramos en el reposo. En nuestras limitaciones sí es posible. Yo quiero que usted entienda, porque tampoco vamos a ser tan, hermanos, cerrados. ¿Por qué? Porque nuestro sistema en que vivimos no da. Pero cuando venga el Mesías, todo eso, hermano, vamos a tener lo que hacer. Bueno, entonces vamos rápidamente. No sé si tiene preguntas, pregunte o a lo mejor ya está más confundido que al principio. Dice, Rosh Hashanah, que es Yom Teruah, el primer día de Tisrei, es el día del juicio para todo el mundo. Esto es maravilloso, lo vamos a explicar en la iglesia más a profundidad y usted va a ver qué maravilloso. Este es un día, es el día de las trompetas, Rosh Hashanah. O Rosh Hashanah, Shana es nuevo y Rosh cabeza, o sea, cabeza de año, o sea, es cuando el año judío en la cuestión civil sería, porque el año religioso empieza el 14 de Nisan, ¿verdad? Que es el 22 de abril del mes que viene. Oiga bien, y es cuando vamos a celebrar Pesach y vamos a celebrar Bikurim, primicias, mire, qué bonito, ¿ya? Entonces dice, Rosh Hashanah, que es Yom Teruah, ¿verdad? Cabeza del año, dice, este es un día en el cual uno debería abstenerse de trabajar, debería, no dice, tienes que decir, no, es una opción, ¿sí se da cuenta? Dentro de sus posibilidades, volvemos, se podría tener una cena familiar festiva, con comida especial y a la luz de las velas. Y no, las velas no es por romanticismo, ¿verdad? Son velas, ¿para qué? Porque acuérdese la luz de la creación. Y mire, y esto de las velas, escuche bien, esto de las velas tiene miles de años y luego vino la Santa Iglesia Católica, tomó ese rito de las velas y se la puso a sus santos. Ahí está, todo tiene un origen, hermano. Solo es esforzarse un poquito y entender. Después de la puesta del sol, en honor a este día, el primer día de Rosh Hashanah debería ser un día de arrepentimiento y de profunda reflexión interna acerca de lo que una persona ha hecho durante el año pasado. El Benei Noah o Noágida debe recitar una oración pidiendo de todas las personas del mundo acepten y reconozcan la verdad sobre el Dios único y verdadero. Eso es en septiembre, hermano. Así que en septiembre, primero Dios, vamos a estar haciendo todo esto, o recordando, ¿verdad? Con arrepentimiento. Yom Kippur es el día del juicio. Oiga bien, les voy a decir rápido. Yom Teruah es el día que se abren los libros. Yom Kippur es el día que decretan los juicios. Entre Rosh Hashanah y Yom Kippur hay 10 días. Pero bueno, eso ya lo vamos a estudiar más profundamente. Yom Kippur es un día de arrepentimiento para los judíos. Si bien no es un ayuno para un noágida, el arrepentimiento es una necesidad para todos los hijos de Noé. ¿Ya? Sukkot, le voy a poner Sukkot porque hay gente que dice, no, dice, sí, la gente se está haciendo judía. No, nadie se va a hacer judío. Ya estamos bien claros que somos gentiles. Y a veces la gente por su ignorancia critica y porque no quieren soltar su religión que no tiene ningún fundamento. Y bueno, sí está fundamentada en la boca de gente con mucha ilusión, ¿verdad? Con mucha imaginación, perdón. Tenemos que ir a la palabra y ubicarnos y preguntarle a la gente que sabe de esto, hermano,
¿verdad? Tampoco vamos a ser tan ingenuos para pensar que todo lo que ellos dicen es verdad, ¿verdad? Tenemos que tener un equilibrio, pedir dirección a Dios, analizar, profundizar. Entonces, mire lo que dice Sukkot. Estamos hablando de las fiestas del Eterno. Y ya vamos a terminar. Póngame por favor Zacarías 14:16. Se afirma, Sukkot es tabernáculos o cabañas, la fiesta, ¿verdad? Son 3 fiestas: Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot. Acá vuelta, estas son las fiestas del otoño, por eso es en septiembre, octubre más o menos, dependiendo del calendario. Entonces mire lo que dice. Se afirma en el libro de Zacarías, oiga bien, dice: y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén, de Gog y Magog, de la batalla de Armagedón, subirán de año en año para adorar al rey. ¿A dónde van a subir? ¿O a qué rey? A Jehová de los ejércitos. O sea, y van a Jerusalén y a celebrar las fiestas de los tabernáculos. O sea, ¿y eso cuándo es? Allá en el milenio, después de la guerra nuclear que va a haber. Entonces las naciones tienen que subir. Y si usted sigue leyendo este capítulo 14, dice que las naciones que no vayan, Dios no les va a dar lluvia. Así dice, usted lo puede leer, dice. Se afirma, dice en Zacarías, dice 14:16, que ya leímos, que después de que el templo sea restaurado, no por el anticristo, sino por Yeshua HaMashiach, durante la festividad de Sukkot, todas las naciones del mundo peregrinarán a Jerusalén para postrarse ante Dios. ¿Qué le parece? Los gentiles. O sea que aquí no hay evangélico, aquí no hay testigos de Jehová, aquí no hay mormón, aquí, hermano, ni siquiera judaísmo. Aquí es la gente que amó la palabra, la Torá, la instrucción, puso por obra, y la que está discerniendo los tiempos. Este es un día en el cual uno debería abstenerse de trabajar dentro de sus posibilidades otra vez. Se podría tener una cena familiar, festiva con comida especial y a la luz de las velas, después de la puesta del sol, en honor a este día. Vale la pena que una persona tome sus vacaciones durante este tiempo. De este modo, un benigno puede utilizar este tiempo libre para estudiar, para observar la naturaleza, porque hay que hacer una enramada si usted quiere, y reunirse con amigos no ágidas, o sea, de la misma fe, que conversemos lo mismo, para la oración grupal, con énfasis en la paz mundial, como lo hacían en Israel cuando el templo existía y cuando además se realizaban sacrificios por el bienestar de todas las naciones, orando por la venida del Mesías, aleluya, quien va a modificar las formas de este mundo. Luego viene Hanukkah. Hanukkah ya hemos explicado, ¿verdad? Que es una fiesta que se celebra, creo que el 22 de diciembre, no me acuerdo el tiempo. Los noágidas están llamados a celebrar la victoria del judaísmo sobre el helenismo. Ahí es cuando los macabeos sacaron a los griegos de Jerusalén y purificaron el templo. Se le llama la fiesta de la dedicación. Purificaron el templo y hubo un milagro ahí sobre el aceite, y por eso se prende un candelabro de ocho bracitos, que se llama la Januquilla, ya que esta victoria le mostró al mundo la fuerza de la fe de los israelitas en el Dios único y verdadero, su verdadera devoción y dedicación en el mantenimiento de la Torá y sus mandamientos. Es también un momento de oración especial para la restauración del tabernáculo, el templo y el culto divino. ¿Qué le parece? Mire, pero eso no está en la Biblia. Claro que está en la Biblia. En el Evangelio de Juan está que Jesús en el día en la fiesta de la dedicación subió a Jerusalén. Pesat, luego ¿qué es Pesat, verdad? ¿Qué es Pesat? Es Pascua. Aquí en Ecuador se celebra, creo que a finales de esta semana, pero eso es en el calendario gregoriano, ¿verdad? Pero nosotros ya sabemos que Pesat es lunes 22 de abril. Pesat es la proclamación de emancipación. En primer lugar, se aconseja que un noágida durante ese día de fiesta ponga un énfasis especial en la libertad de todos los seres humanos. En la víspera del primer día de Pesach, se sugiere que los noágidas celebren una comida festiva con masá, o sea, panes sin levadura, y vino en honor de la libertad. Primicias o bikurim es lo que vamos a hacer. Bueno, y aquí también están los panes sin levadura, ¿verdad? Pero no hemos puesto los panes sin levadura, pero es por la misma línea, dice. Primicias o bikurim. Esta es la fiesta de traer lo primero. Por eso creo que
Son 3 días después porque también representa la resurrección del Señor, también representa que ese día pasaron el Mar Rojo los israelitas. Entonces hay que traer las primicias. Esta es la fiesta de traer lo primero y lo mejor, reconociendo que Hashem, quien provee todo. Esta fiesta significa humillación. Se debería hacer una celebración de gratitud al Creador. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué le parece? Gloria a Dios. Antes lo hacíamos en enero, pero yo decía, no quiero, porque yo quiero hacerlo en más o menos en el tiempo señalado. Porque si Dios dice que lo tenemos que hacer en cierta fecha, es porque ahí Dios va a derramar voy a decirlo de esta manera para que algunos se asusten, va a derramar sus energías espirituales, diríamos su poder, ¿ya? Bueno, Shavuot, que es Pentecostés o semanas, esta fiesta conmemora, o sea, es 50 días después de Pesach, ¿verdad? Esta fiesta conmemora la entrega de la Torá. En este día hubo una revelación divina y la raza humana adquirió la Torá a través de esta. En este día se podría celebrar una cena familiar festiva con comida especial y a la luz de las velas después de la puesta del sol en honor a este día. Este es un día que debería ser reservado para el estudio de la Torá y los mandamientos. Y este mismo día, cuando entregaron la Torá en el monte Sinai, es cuando en el capítulo 2 del libro de Hechos se derramó el Espíritu Santo en una fiesta de Shavuot. Ahí está. Y luego dice recompensa divina. Nos quedan, deme 5 minutos, dice. Desde la perspectiva del judaísmo, estos 7 preceptos, oiga bien, desde la perspectiva del judaísmo, estos 7 preceptos son instrumentos para que los gentiles tengan su recompensa en el Olam Haba, en el mundo venidero, donde van tanto justos como pecadores. Pero con la diferencia, aquí está el infierno para muchos, ¿verdad? Oiga bien, ¿qué creen ellos del infierno? Con la diferencia de que mientras los justos son regocijados por sus obras rectas, los pecadores son atormentados por el recuerdo de sus malas obras. Aquí cuando Jesús habló sobre el fuego, no será, hermano, el recuerdo que pude haber hecho algo bien y no lo hice. No será ese el fuego que quema a la gente. El noajismo es el pan espiritual propio de las personas gentiles y las 7 leyes, el camino marcado por Dios para ellos. Como le digo, hay gente que cree, hay gente que no cree. Pero si hablamos de regulación para nuestra vida, me parece las 7 leyes de Noé apropiadas para regirnos. Y luego enriquecernos con muchas cosas más de la Torah. Bueno, entonces, alimentos de los noágidas. Ustedes pueden leer ya esos alimentos. Ahí está, si tenemos que comer cerdo, no comer cerdo, los noágidas. Bueno, eso también es opcional. Usted puede leer ahí y usted puede entender, ¿verdad?, cuál es la manera de alimentarse. Y luego hay más leyes, el pudor en vestirse, hacer negocios, ¿verdad? Esas son leyes ya de conciencia, de cuidado del cuerpo, porque si no hay salud, por más que uno ame a Dios, la fe a veces se desvanece. Por eso tenemos que aprender a cuidarnos el cuerpo también. Eso, mis amados hermanos, no sé si hay alguna pregunta, todo está claro, espero no haberlo contrariado, sino al contrario, traer luz sobre su vida y podamos discernir, entender, pensar, analizar si conviene, no conviene, si usted quiere seguir siendo un cristiano ahí, no sé, con un montón de mezclas católicas, a veces evangélicos, a veces mormón, con muchas mezclas, ¿verdad? Entonces, yo creo que nosotros deberíamos hacer un análisis profundo de dónde vienen todas las tradiciones que nosotros creemos, de dónde vienen todos los conceptos de fe que nosotros tenemos. Yo creo que eso es lo que deberíamos hacer en este tiempo. ¿Pero para qué? No para criticar a otros. A veces tenemos que decir ciertas cosas porque a nuestra mente vienen pensamientos y uno puede relacionar ciertas cosas. Es por relacionar las cosas, más no por criticar, porque nadie es dueño de la verdad. Pero sí deberíamos analizar, y como le digo, no para criticar, sino para tener una libertad realmente de que Dios quiere que los hombres seamos libres. Y lo único que puede traer libertad al pueblo de Dios es el conocimiento de la verdad de Dios. Así que le animo en el nombre de Yeshua HaMashiach que usted analice lo que estamos tratando. Ya estamos casi al final de este estudio.
Y bueno, y si usted quiere seguir, pues vamos a hacer una encuesta de fe. ¿Cuántos quieren seguir estudiando ya más profundidad la Torah, ya temas más puntuales? Entonces, eso, mis amados hermanos, como no hay preguntas, solo analice, ore, no me crea a mí, oiga bien, no me crea a mí, usted créale solo a la palabra, pida dirección al Padre y sigamos adelante, porque muy pronto viene Yeshua HaMashiach por su pueblo. Que Dios lo bendiga, que el Señor lo guarde, y si el Señor nos da vida, aquí estamos el próximo sábado. Y con los hermanos de la congregación, pues mañana nos vemos. Bendiciones, hermanos. Me postro ante ti, mi Dios y Rey. Es mucho lo que tú me has perdonado. Un corazón agradecido es lo que traigo a ti. Hoy derramo mi ser.